tenemos el honor de presentar a Marco Tarquinio. Es un laico, está casado, además casado con una hispana, chilena. Dirige uno de los mayores periódicos italianos, uno de los mejores periódicos italianos, un periódico especial porque es un periódico que depende de la Conferencia Episcopal Italiana. Se llama La Venille y ahora nos explicará cuántos ejemplares tira y cómo es posible un fenómeno así en un país muy parecido al nuestro por otra parte. Marco, gracias por atendernos. Yo hablo castellano un poco, pero no tanto. No se entiende. Entiendo casi todo. ¿Cuántos ejemplares tira tu periódico? Tira 150.000 copias cada día y el vendido promedio en el año es alrededor de 108.000 copias. 108.000. El octavo diario italiano como difusión. Distribuido en toda Italia. Distribuido en toda Italia. Somos un diario nacional. De verdad, diario de información completa en todas las secciones, con una gran capacidad de dar cuenta de lo que los hechos del mundo, no solamente de Italia, entonces, sino de la Iglesia. O sea, un periódico completo, digamos, completo y con una buenísima capacidad histórica de profundizar los argumentos, sobre todo lo que pasa en el mundo. Tenemos una mirada al planeta. Digamos, un periódico de calidad. De gran calidad. Un periódico de calidad. El mezzo nuestro, de lo que lo construyeron. Es un diario que tiene 40, va a cumplir 43 en diciembre. Es un diario que nació, es hijo de un diario de inspiración católica histórica italiana. Al final eran dos, la Venire d'Italia en Bologna e l'Italia in Milano. È un gran papa, Pablo VI, hijo de periodista, imaginó un diario de los católicos italianos con sede central en Milano, no en Roma, en Milano, la más grande ciudad del norte de Italia, capital cultural y económica, con una mirada a todo el país y al mundo, hablando como diario de los italianos, no como diario de la Santa Sede. O sea, un diario católico de inspiración católica, pero absolutamente laico e independiente. Sí, nosotros no tenemos sacerdotes, curas en la redacción. El director del diario siempre fue un laico, primero Valente, después Narducci, un gran director, lo que regaló su alma periodística al diario. Después varios otros, hasta mi predecesor Dino Boffo, que fue director por 15 años, en lo cual ese diario creció mucho, desde los 70.000 copias hasta 103.000 y ahora sigue creciendo. El editor es la Conferencia Episcopal. Una fundación que se llama Santi Francesco e Caterina, Francisco de Assisi e Caterina da Siena, che sono patrone d'Italia. Una fundación cultural de religión que tiene la mayoría de las acciones del diario. Y hay otros empresarios que tienen cuotas mínimas, la llamada finanza blanca, cercana del mundo católico, son católicos. ¿Es posible ese ejemplo de la Venire? ¿Es posible en otros países? ¿Sería posible en otros países? En España lo tuvimos, pero perdimos. Puedo decir una cosa que, una battuta, una frase de Papa Benedetto, Benedetto XVI, que dijo, cuando nosotros cumplimos los 40, si en Alemania tendríamos un diario de católicos así, no, sería posible. Es un instrumento muy importante, yo creo, porque nosotros somos periodistas exactamente como nosotros. Yo soy un periodista que viene de otro diario, trabajé muchos años en otros diarios, pero somos periodistas exactamente como tiene que ser un periodista. Hacemos un diario como él tiene que hacerlo, en el sentido, una adherencia a la realidad,
los hechos, siempre con opiniones claras pero distintas, al lado de los hechos, no sobre los hechos, que no se reconocen, cuando la opinión se pone demasiado fuerte sobre los hechos. Y yo creo que sea también un instrumento útil porque los hechos de la Iglesia, o en los cuales los católicos tienen una opinión clara, se pueda escuchar bien la voz, que normalmente se trabaja para politicizarla mucho o reducirla a una posición partidaria, mucho más lo que tenemos que decir a la sociedad en la cual los católicos quieren ser salvos. ¿Qué es lo primero para usted? ¿Periodista o católico? En la vida privada ser católico es muy importante. En el profesional yo soy un periodista. Y Avenida es un diario que lo hacen, como decía antes, lo hacen periodistas profesionales serios, muy buenos, entre los mejores en los varios sectores. Es claro que ser católicos te da una mirada distinta. Mañana voy a hablar de esto. Un católico, yo creo que sea un periodista que tiene una cosa más de nosotros, o de los colegas, que tiene la capacidad de ser enamorado de la humanidad. Tiene una mirada que es de verdad compasión a lo que es humano. Pablo VI, el papa que me gusta, fue el papa de 20 años, decía siempre que la Iglesia era experta en humanidad. Eso yo creo que sea, nosotros somos parte, cada uno de nosotros es parte de la Iglesia y tiene un poco de esta experiencia, su experiencia. La información en general en España se está espectacularizando y haciendo muy morbosa. ¿La información religiosa también? Sí, la tendencia es general, son dos problemas distintos. Hay un proceso de espectacularización de la información que es general y dramático a veces, porque es también una espectacularización que es, en Italia se usa la palabra de manganello mediático. Manganello es un palo para pegarte, ¿no? Lo experimentó mi predecesor, en Italia, un caso periodístico muy importante y muy grave, porque lo atacaron con acusaciones falsas, para desacreditarlo al frente de la opinión pública, siendo que era un hombre inmoral, que no era verdadero. Y de hecho tuvo que dimitir. No tuvo que dimitir, él eligió de dimitirse para crear un caso al frente del orden de los periodistas que tenía que hacer un juicio sobre el hecho. Terminó con la condenación, condena del director del diario que lo atacó así, que fue suspendido a la profesión, porque era un hecho talmente grave al frente de la opinión pública, violando el pacto de lealtad, de fidelidad que tiene que existir entre el periodista y el lector, el público, la opinión pública. Eso es un problema grave, porque sigue siendo así. Yo digo que en Italia se transmitió la fuerza polémica dura del actual bipolarismo italiano también en el periódico. Esa es una situación para mí insoportable, está bajando la credibilidad de la información en general al frente de un fenómeno así. En el otro aspecto, lo de la información religiosa, en realidad hay problemas análogos, distintos, pero todavía, si uno se fija en lo que pasó con el escándalo de la pedofilia, ¿cómo se dice? Pedofilia, el accento distinto en castellano.
impresionante por el hecho que hay un escándalo mundial sobre la pedofilia, con por lo menos 2 millones de niños que cada año son abusados. Una gira de negocio, se dice así, por lo menos se calcula, la fuente son las Naciones Unidas y Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras. Por lo menos 12 billones de dólares de negocios. Y se ocuparon todos del problema porque había un porcentaje pequeño de curas involucrado en el escándalo. Para mí, que soy católico, es suficiente uno, un 0,0000001%, es un escándalo enorme para mí que soy católico. La pregunta es ¿por qué no es escándalo permanente todo lo que está pasando? Pero no, es el problema pedofilia en el mundo. Eso es la pregunta que me hago como periodista también. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, hicimos en Italia Avvenire 2 insertos especiales en el último año, siguiendo la pista de la pedofilia en el mundo, siguiendo en los demás ámbitos. En los demás ámbitos, diciendo ya cuál es la situación en la iglesia, cuál es la situación en el sureste asiático, en América Latina, en Centroamérica o en Europa. ¿Quiénes son los que compran en este mercado? Es impresionante. De verdad es impresionante. Pero se redució todo a la dimensión iglesia. ¿Por qué? Eso es una pregunta. ¿Por qué? Yo tengo una respuesta, porque es un escándalo antiguo. En los Estados Unidos el objetivo era de pegar la iglesia. La iglesia católica estaba creciendo muchísimo por el hecho que muchos latinos están yendo a Estados Unidos, se quedan allá, son comunidades con una fe simple y fuerte. Está creciendo el rol de la iglesia. También la iglesia católica de Estados Unidos, como dicen, es una iglesia muy papista, muy enamorada del Papa, ¿no? Casi más de otra iglesia más cercana en Europa, ¿no? Entonces había un problema en ese sentido. También era una iglesia rica. Lo que no se dice es que el precio de la pedofilia, del pecado y del reato, del delito que cometieron los curas involucrados en el escándalo, fue también que la iglesia al final vendió muchas obras de religiones para pagar los daños, ¿no? El resultado es que hay menos obras para el pobre que antes. Por eso yo digo que es un pecado doble lo que hace el cura pedófilo. Pero en el mismo tiempo yo sé que lo que está pasando tiene una guía, una intención, una dirección. O sea, que alguien está moviendo los hilos. También hay otra pelea. Claro que hay varios hombres poderosos en la finanza internacional que no quieren mucho el Santo Padre. Yo digo que otra raíz de la polémica en contra de la Iglesia se llama Caritas in Veritate. De salir, la Iglesia es la única, la voz de la Iglesia es la única que se levanta para pedir con fuerza reglas para los dueños
de los poderes irresponsables que precipitaron el mundo en la última crisis y que todavía siguen siendo poderes irresponsables. No dan cuenta a los parlamentos de los estados, no tiene territorio, no tiene montaña de millones y es un ejército que pelea en el mundo y mata. Porque en realidad cada vez que hay una especulación en el mundo sobre, por ejemplo, como lo que está pasando en esta semana, sobre la materia prima alimentares, alimenticia, cada vez que hay una operación de este tipo, hay, la FAO denunció hace pocos días, 42 millones en la última elevación de hombres y mujeres que van sufriendo más la hambre. Esa es la realidad. O sea, por eso digo que matan. La iglesia es incómoda. Es incómoda. Es la única imagen que tengo, que tenía que ensuciar la veste blanca de quien hablaba con voz clara sobre la injusticia del mundo, que pedía responsabilidad, a lo que tenía que decir que era una voz inmoral, y el otro frente de ataque, lo que la iglesia es un poder económico, no es un poder espiritual. ¿No? Se está superando esa etapa dura gracias a Benedicto XVI. Nada de nuevo, ¿no? Está escrito. Non prevalente. Non prevalente, però sta scritto también que en italiano dirán ogni male contro di voi. Van a decir de todo en contra de ustedes, de vosotros, porque en nombre mío. La actitud de Benedicto XVI humilde, de pedir perdón, de decir hemos pecado, ha ayudado también a desactivar la transparencia. Yo creo que sobre todo esta, la humildad, pero también la fuerza de la respuesta. Yo digo siempre que la Iglesia es la única institución a nivel mundial que llegó a dar reglas muy fuertes. Para la Iglesia no existe, en italiano se llama prescrizione. Cuando un juicio se acaba porque pasó demasiado tiempo, como era la palabra Prescripción. Para la Iglesia no existe prescripción. Es claro que el juicio de la Iglesia es distinto del juicio civil, pero el Papa dijo otra cosa muy importante, en la línea que ya tenía como cardenal para la Congregación por la Doctrina de la Fe, que tiene que dar respuesta también a la justicia civil y tiene que colaborar con ella. Es una respuesta clara, humildad y fuerza, y llamada a la responsabilidad total, y en italiano se dice mettere in mora, dire, ya, yo estoy haciendo, ¿y tú qué haces? Poner, interpelar y decir, ya, tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Por qué? O sea que en este momento la Iglesia es la única institución que ejercitó una acción de justicia total, digo yo. Y se debería pedir a las demás instituciones de hacer que por lo menos lo mismo. Por lo menos lo mismo. Yo espero, estoy batallando porque las Naciones Unidas, los estados, tienen que elaborar leyes, reglas para la justicia. El mundo tiene necesidad de reglas para el campo económico, en el campo, en el sector se puede decir de los sfruttamientos, ¿cómo se dice? Cuando obliga a alguien a trabajar. La explotación. La explotación, sí. Lo sfruttamento, la explotación sessual. Sí, la explotación sessual. En italiano es sfruttamento sessual, por ejemplo. Pero también en ese sentido la justicia en el respeto de lo que la trabajan, todo el mundo a la misma regla.
El mundo tiene necesidad de regla. La regla es el antídoto a la ley del más fuerte. En este sentido, la Iglesia sigue siendo la autoridad moral. Yo creo que sí. El milagro es que en un tiempo en lo cual los cristianos siguen creciendo y siguen siendo separados. El escándalo de la desunidad es una realidad todavía. Hay todavía un rol en la civilización mediática, ¿no? En la cual vivimos, un rol del Papa, del Obispo de Roma, muy fuerte, muy visible. También los cristianos que no son católicos miran a Roma y al Papa, porque, por ejemplo, lo que está pasando en Pakistán, la Asia Bibi, la mujer que la condenaron por blasfemia, etc. Ella no es católica, pero su primo deseo es, me gustaría encontrar el Papa, dijo, por medio de la familia. Es un ejemplo para decir que nosotros tenemos la necesidad de tener a alguien al cual mirar y hablar claro, ¿no? Es un deseo de muchos. También creo que son un poco más lejos. ¿Se puede caer en la papolatría? Claro, el riesgo, si uno lo sabe, eso puede pasar sobre todo en un tiempo en lo cual nosotros tenemos necesidad de una nueva alfabetización a la fe religiosa. Porque antes todo era mucho más transmitido por la familia, por los padres. Y yo siempre, que una vez los niños en sus pies en la noche hacían oraciones porque la mamá y el papá nos enseñaban. Y yo, en el mundo hay una babysitter de los Sri Lanka que no enseña nada. Eso, por lo menos en Italia pasa así, puede ser un problema, ¿no? Pero efectivamente tengo un problema de alfabetización básica. Entonces, si uno no sabe quién es el vicario de Cristo, quién es el sucesor de Pedro, puede imaginarlo como un líder, cualquier líder del mundo, un jefe político que es importante por cómo actúa, ¿no? Por lo que representa en su vida y con su vida, en una secuela Christi. Por eso el riesgo existe en una civilización mediática y sin raíces profundizadas. Pero yo creo que yo soy optimista. ¿Qué debe mejorar la Iglesia en su comunicación? Estamos hablando de este tema aquí en Murcia. Es muy importante, yo creo, que se comprenda, que la Iglesia haga comprender que su misión es totalmente al lado del hombre y de la mujer en la vida real que viven, pero con una mirada alta y el futuro. En italiano se dice alta e alta y otra, que tiene una preocupación sobre el humano que no es limitada al horizonte que se lee al momento. Cuando la Iglesia habla de amor familiar, tiene un amor grande sobre la idea que una civilización humana puede seguir siendo tal. Entonces, una civilización en la cual los hijos nacen porque hay amor entre un hombre y una mujer, entre las personas, y no porque hay laboratorio donde se construye, no porque hay alguien que alquila un vientre para dar la vida al hijo de
alguien otro, porque es un proyecto. El proyecto de dos personas es el proyecto de mucho más. Yo digo que la solidaridad es una familia de familias. Y la solidaridad existe si existe un amor de base. En la Iglesia habla en ese sentido. A menudo, también por la polémica que se crea, parece que la Iglesia dice que no, que el amor no es posible, ¿no? Dice, es el exacto contrario. El exacto contrario. Exactamente lo contrario. Cuando como dice el Papa, lo dice el Papa, por favor, no tiene que decir que nosotros somos siempre no. Nosotros decimos sí. Una iglesia de sí, una iglesia que dice el Papa siempre propositiva, no impositiva. Claro. Es decir, defendemos lo que creemos sin imponerlo. La imposición tiene que ser en otro plano, lo que estábamos diciendo antes. Las reglas sirven para porque las varias sociedades puedan vivir en paz segundo justicia. En la dimensión moral, que está antes de la dimensión política que fija la regla es convencer, no es imponer. Convencer. Hemos vivido hace poco el gran... Pido perdón por... Lo entendemos. Vivimos hace muy poco tiempo la beatificación de Juan Pablo II, y viví en Roma una semana, un fenómeno social y espiritual. Las dos cosas. 1,5 millones de personas. Sí, pero yo digo que yo me imagino todo lo que quería de viajar a Roma no pudieron porque eran o enfermos o no tenían plata o estaban preocupados porque dicen, mira, va un montón de gente, muchísima gente, y cómo se puede viajar a Roma donde en realidad muchísimos llegaron igualmente y dormían en la calle, en paz absoluta, dejando 1 hora y media después de todo estaba todo limpio en la calle, no había nada. Eso es milagro, toda vez que pasa algo que tiene relación con el cristianismo, con la iglesia de Roma. Es impresionante, ¿no? Que no se dejan escritas sobre el muro, que no está nada, todo un poco más lindo, porque un poco más de vida llegó hasta el lugar donde está el Señor de pie. ¿Qué tenía Juan Pablo II que siga trayendo, que sigue siendo un imán para la gente sencilla, de todo el mundo? Es decir, era un hombre extraordinario con la capacidad de ocultar la palabra fuerte, los gestos impresionantes y inmediato. Ya él fue un actor también en su juventud. No, era un hombre que sabía inventar al momento, improvisar. Algo que tocaba el corazón, se fijaba en la mente, pedía que uno seguía reflexionando sobre el hecho. Entonces la palabra y esto, las dos cosas juntas. Y sobre todo era una voz totalmente creíble. También para los que no creyentes, yo creo. Que hablaba de la libertad de los hijos de Dios, de la libertad del hombre, de todos. De la libertad y sabía decir también las cosas que normalmente no se dicen a los jóvenes. Hablaba también del sentido de deber. No se habla normalmente de una cosa más fuerte, dura, pero no es verdad que el joven
lo menos joven no quiere ser informado y saber escuchar palabras así. Los medios de comunicación ayudaron también mucho, ¿no? Y Juan Pablo II, una generación entera, es el único papá que han conocido, pues está todo en la red, está todo en internet, están las fotos, los vídeos, los audios. Fue un papa que ayudó mucho los medios de comunicación también. Claramente al principio no era tan así, era un papa que lo miraban en Italia donde viene, por ejemplo viene da Polonia, el otro mundo, que había una parte importante de la sociedad italiana que todavía seguía pensando que el paraíso en tierra estaba la cortina de hierro. Entonces me miraba así preocupado, ¿no? Y no tiene el lenguaje para una sociedad evoluta, libre del occidente, que va mirando eran los dos sentimientos, pero conquistó a todos, simplemente siendo lo que era, que no era simple, era un hombre complejo, ¿no? Y rico de humanidad y de cultura. Era un papa irrepetible, es decir, cada papa es irrepetible. La imagen que usó en septiembre pasado Don Geo de Gasvain, el secretario actual del Papa Bendigo XVI, que el Papa, los varios hombres que son Papa al momento, es come el agua, hasta el fin del mundo. El agua es como una historia permanente, cambia. Cada gota es única, pero el movimiento es el mismo, aunque cuando nosotros no damos cuenta que es el mismo movimiento. Es una imagen que yo me encuentro rica y propia, en el sentido que cada papa tiene su carisma y cada papa está, como dice el actual papa en el libro Luz del Mundo, en el libro de entrevista con Peter Sebald, está en el lugar del vicario de Cristo, es la cruz. Todos los vicarios de Cristo al final están ahí. Todos tienen que pasar por la cruz. Todos. De una u otra manera. De una u otra manera. El actual dice, me tocó la guillotina. Así, no, habla en el libro de entrevista. Para mí que yo tenía la edad para ser jubilado. A los 78, casi los 79, me tocó el cargo de ser papa. Era hace años que seguía pidiendo de volver a Alemania a los estudios. Y Juan Pablo II fue un hombre que era atleta de Dios, y le pasó, que sabemos todos, el atentado, los últimos años de sufrimiento, de agonía, esta encíclica del dolor que fue viviendo. Del dolor viviente y de la fuerza para estar, y de la dignidad de la vida en cualquier momento. Vamos terminando. En España vamos a celebrar con el Papa la Jornada Mundial de la Juventud. Sí, ¿Qué perspectivas hay? ¿Un éxito? Sí, yo creo que sí, creo que va a ser un evento también para la vieja Europa, de nuevo. Pues ya pasó en París, ya pasó en Colonia. Pero más importante que otros, que en Sí, España siempre queremos España, más. no, pero va a ser importante para Europa, pero España tiene un corazón fuerte, es un país que tiene raíces muy buenas. También en un tiempo difícil como lo que estar viviendo aquí, con
cambios. Por cierto, ¿cómo veía Zapatero usted como director de un periódico italiano? Me tocó unas polémicas, me también de lejos, porque me tocó, o sea, cuando era todavía subdirector de Avvenire, era editorialista político, hace muchos años que soy editorialista político de Avvenire, de polemizar con el zapaterismo social. Cuando fracasó una alianza que en Italia no tenía sentido político porque era una mezcla de partidos que no podían gobernar juntos, había una parte de esta alianza de centro-izquierda que tenía como un programa muy parecido a lo de el modelo era Zapatero. Zapatero, llamado zapaterismo social. La polémica llegó hasta acá en los diarios. Yo dije, ya, fracasó el zapaterismo social italiano. Lo miro con una preocupación porque yo creo que es un camino peligroso porque fragiliza la sociedad al final. Debilita. Es frágil. La web va a ser muy frágil. Debilita en el sentido que no es realidad que pone la persona más cercana. Va a crear una sociedad de personas solas. Porque cuando los legami sociali se hacen fiables, cuando vuelven a ser el divorcio breve, sí, ¿no? Sí. Rápido, son cosas que no dan fuerza a los legames sociales. Entonces la red básica de una sociedad se allenta, se abre y es una sociedad que no puede resistir a la guerra fuerte. Ahora, con la crisis económica que pasó en Italia, un país donde la familia sigue siendo bastante fuerte, la Italia está enfrentando bastante bien porque tiene todavía la red familiar fuerte. En italiano se llama amortizzatore. Un amortiguador. O sea, muy bueno. Y salvó muchas situaciones, porque también nosotros tenemos un paro, no fuerte como aquí, pero fuerte, sobre todo para los jóvenes es un problema serio, normal. Por eso yo digo, es curioso que lo que se batallan en contra de la precariedad, se dice precariedad, sí, sí. A varios niveles, en todos los niveles, no se preocupa cuando la precariedad llega al nivel social. Me encuentro raro y peligroso. Es un juicio, eso puede parecer un juicio simple, ¿no? No estoy llamando a los altos valores, estoy hablando de lo que entienden todo, ¿no? Viviendo en el día cada día por día, como se dice, ¿no? Pero yo creo que es importante fijarse también en ese aspecto para comprender. Claro que arriba hay motivos, hay valores para preocupaba a la Iglesia, preocupaba al Papa el modelo de Zapatero, el zapaterismo social proyectado a Latinoamérica, la ley de... Es una ofensiva mundial, porque se veía como hay una ideología del superamiento, de la superación de la familia tradicional. Y Zapatero era la punta de lanza, era la vanguardia de este movimiento. Porque actuó con mucha fuerza y en modo muy rápido, en ese sentido. Sigue siendo una sorpresa para mí que la izquierda política no entienda el valor social de la célula básica de la sociedad, La familia. Sigue siendo una cosa que no comprendo, porque también el movimiento obrero había una idea proletaria adentro.
en su principio tónicos, ¿no? Se perdieron mucho. Yo cuando viajo a Sudamérica con mi señora, me hacen preguntas sobre la izquierda europea, yo lo llamo la izquierda fufu, que es una izquierda que no se ocupa casi nunca de los problemas verdaderos de lo que trabajan, de lo que sufren problemas en el día, y se ocupa de los deseos. De todas formas, sí, en Italia la imagen que tenemos de Berlusconi, por ejemplo, en España, tampoco es, digamos, demasiado un gobernante con demasiados valores o un gobernante demasiado ejemplar, desde el punto de vista católico. El problema está escrito en el diario, le digo, que yo creo que quien tiene un cargo público tiene que actuar, como dice la Constitución italiana, con disciplina y honor en cada momento. Tiene que tener el sentido fuerte de lo que representa y de la necesidad de tener una vida privada que sea al nivel de la vida pública, por lo menos. Disciplina y honor, porque es un ejemplo, que lo quiera o que no lo quiera. Y el sentido italiano se dice de la misura, de la medida de todo lo que uno hace, porque no se puede hablar de valores, hablar solamente de valores. Uno en su vida puede hacer errores, incluso pecados. Sono cattolico, sabemos bien, nadie es perfecto, pero no se puede tener dos caras. Yo sobre todo lo que pido, pero a todo el político italiano, debe ser coherentes. No se puede pedir a Berlusconi como regla moral de su vida el contrario de lo que se quiere actuar en la sociedad italiana. Me da un poco de preocupación, me hace sonreír cuando lo que piden una ley para legalizar la prostitución, y poi dice, Berlusconi tenía historia con una prostituta. Yo puedo decirlo. Para ustedes la pregunta es, para ellos, ¿cuál es el problema? Que si había una cooperativa de prostituta, era todo regular. No sé si se entiende lo que intento decir. Yo espero que sí. Yo creo que sea necesaria coherencia. Terminamos, doctor Tarquinio. ¿Cómo ve el futuro? ¿Hay esperanza para una sociedad de valores, una sociedad católica, en este occidente secularizado, en este occidente consumista, relativista, y ve el futuro inmediato con cierta esperanza? Hoy día salió una imagen, ¿no? Que nosotros estamos en un tiempo como quello del 2300 después de Cristo. Una sociedad también que tiene muchos dominantes elementos paganos. Lo que eso no tiene que tener miedo. Tiene que ser comunidad viva, y ser sal, tener la misión de ser sal de la sociedad en la cual vive. Este continente tiene un alma,
Italia, España, Francia, tienen un alma cristiana profunda. Volvieron a ser naciones como una unidad cultural que es antecedente de la vida política. La España tiene más larga de Francia, o Italia mucho más joven de la de Francia y de Italia, ¿no? Pero tenemos la misma historia, lo que normalmente llamamos las raíces. A mí me interesa muchísimo que nosotros tenemos memoria de las raíces, pero sobre todo que nosotros tenemos la idea de la tarea. Ser comunidad creíble y viva. En ese sentido yo soy bastante optimista porque siempre el cristianismo es una fuerza que se desarrolla cuando tiene una tarea alta. En este momento nosotros somos los cristianos católicos en el mundo alrededor de 1.200.000.000. 230 millones viven en Europa, casi 1 billón viven en el resto del mundo. Nosotros no nos damos cuenta siempre, es así. Yo, ocupando del mundo, como católico, como ciudadano del mundo, entonces veo que donde la iglesia sigue siendo también una iglesia de los mártires, fructifica. Y veo que donde la iglesia se da realizada como comunidad, se pierde. Entonces nosotros tenemos que encontrar la medida, batallar por un mundo donde nadie sea mártir, pero vivir en profundidad y con sencillez la fe en las sociedades y con la ambición de seguir construyendo sociedades humanas y humanizadas, mucho más de como son ahora. Las sociedades europeas volverán a ser humanas si van a descubrir de nuevo la raíz profunda que la realizaron. O sea que los católicos tenemos que sentirnos orgullosos de serlo también. Claro, la libertad que vivimos aquí es hija de la idea del hombre que entró en la historia con la idea cristiana de la dignidad de cada uno. Antes la polis, la ciudad era mucho más del hombre y de la mujer. Pero la libertad sin freno y la libertad sin responsabilidad es una libertad que al final va a perder el sentido suyo y va a destruir la sociedad que construye. Doctor, muchas gracias. Gracias.